Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida una vez más al programa Mujer para la Gloria de Yeshua. Mi nombre es Grace González. Gracias por acompañarnos un miércoles más para compartir la palabra del Señor. Vamos a compartir en esta tarde el tema alimentos puros e impuros. Y bueno, pues quiero aprovechar, darle la bienvenida a los pastores Jesús y Lupita Rico. Amén, pues muy agradecidos y es un honor estar en este programa, dándole la honra y la gloria a nuestro Creador. Esperamos que este programa sea de edificación y pueda complementar algunas dudas que seguramente cada uno de nosotros tenemos. Le pedimos a nuestro Padre Eterno que Él nos guíe a través de su Espíritu y podamos desarrollar este tema bajo la dirección de su Espíritu. Amén. Amén, amén. Gracias le damos al Eterno por estar en este lugar que nos han invitado. Esperamos de igual manera que este mensaje sea de edificación a cada uno de ustedes y sea de bendición. Amén. Amén. Pues dirijo una oración, pastor, para darle la bienvenida a toda aquella persona, ¿verdad?, que se quiera unir con nosotros y pues que sea el Ruach, ¿verdad?, del Espíritu del Señor. Amén. Amén. Abba, venimos delante de tu presencia dándote gracias y que tú nos permitas, Señor, desarrollar este tema. Te pedimos que tu Ruach, Señor, nos guíe y permita, Señor, que de nuestros labios salga palabra, Señor, salgas a alabar, que edifique, Señor, que levante, que restaure. Padre, que volvamos, Señor, a tus principios, a lo que tú nos has ordenado, que retomemos las sendas antiguas. Lo que ya de muy antiguo, Señor, tú has establecido en tu palabra, Señor, que por algunas situaciones, Señor, se ha distorsionado el mensaje, Padre, no ha quedado claro. Así que en esta tarde, Señor, te pedimos que tu presencia nos asista y que tú sujetes toda palabra ociosa que pueda salir de mis labios y que no edifique. Señor, que esto te honre, te glorifique, Señor, y que edifique. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, pues antes de comenzar con la palabra, pastores, vamos a invitar a todas las iglesias, a toda congregación, si le interesa tener un espacio aquí en este ministerio radial Vida Nueva AP, los invitamos. Si tienen interés en tener un espacio aquí, los invitamos para que se comuniquen con la directora Aurora Solano y el número es 633-11-947-34. Manden un WhatsApp y ahí ella los va a atender. Todos serán bienvenidos y serán una bendición para este ministerio. Pues bueno, vamos a compartir, pastor, sobre la mala interpretación de algunos textos bíblicos.
Vamos a hablar nada más, tenemos limitado el tiempo. Amén. Llegamos un poco tardecito porque llegamos directamente de la iglesia, una bendición compartir la palabra del Señor. Y bueno, pero vamos a tener compartir un poquito de ese tema tan extenso que es la mala interpretación de algunos textos. Y hoy en esta tarde, en este miércoles, vamos a hablar un poquito sobre los alimentos puros e impuros, lo que hasta hoy habíamos entendido, pastor. Amén. Bueno, de hecho la palabra puro para alimentos es kosher, se escribe kosher, aunque en el hebreo sefardí y en el askenazí hay una diferencia porque unos pronuncian kasher o kosher, pero en fin, las dos pronunciaciones son correctas. Y de igual manera taref, que es lo impuro, o tumá también, tienen que ver con esta situación. Entonces, pues queríamos hablar acerca de lo puro primeramente. ¿A qué se refería con esto de la alimentación pura? Y mi pregunta aquí sería, ¿es importante para nuestro Padre que nosotros comamos de una manera pura o limpia? Hay muchas interrogantes porque dentro del contexto cristiano hemos sido enseñados que por la oración los alimentos son santificados. Entonces yo básicamente quisiera traer a colación algunos argumentos basados en las escrituras para poder entender de manera más clara, más precisa, qué es y cómo se debe de hacer. Amén. Amén. Pues adelante, pastor, porque el programa es de ustedes. Amén. Bueno, desde el Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, que en hebreo es Bereshit, dice la escritura, y mandó Yahweh al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces vemos que desde un principio nuestro Padre se preocupó por lo que habríamos de comer, y la primera dieta que se le da al ser humano es la de frutas. Amén. Y nosotros sabemos que también en medio del huerto del Edén, el Padre pone un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y le dice que de ese no puede comer. Aquí nosotros tenemos como entendido que ese árbol que puso en medio era con el propósito de establecer una línea de autoridad. Porque si nosotros leemos el capítulo anterior, vemos que todo lo creado, Dios pone al hombre por corona de su creación y a la mujer, y les ordena que se enseñoreen sobre todo. Entonces debemos de entender que aquí el Señor está estableciendo una línea de autoridad. De todo pueden comer, pero de esto no pueden comer. De igual manera, Él ha puesto sobre nosotros tu palabra que debe de ser una autoridad para nosotros, para saber qué debemos de comer y qué no debemos de comer. ¿Bien? Amén. Entonces vemos que el hombre no se acata a este principio, peca, y bueno, dentro del judaísmo se entiende que el pecado más grande del hombre fue el hecho de comer algo que no era kosher o kasher, sino que él al momento de probarlo, él supo que no era un alimento puro, y de ahí pues viene la situación de la maldición, y es por eso que el hombre le dice al Padre que es por culpa de la mujer. Nosotros ya la historia o el relato bíblico ya lo entendemos. Entonces, posteriormente, cuando el Señor se hace presente en el huerto del Edén, nosotros vemos que hay una situación ahí a donde Dios los confronta, el Padre los confronta y les da una segunda dieta. ¿Cuál es esta dieta? Una dieta de vegetales. ¿Y por qué es esto? Yo ayer estaba compartiendo con mi hermana Grace y le decía, sin ofender a la audiencia, es la situación de que cuando el hombre peca, el hombre se degrada. Entonces dentro del judaísmo se entiende que el hombre se degradó al nivel de un animal, porque la dieta de los animales era el de comer algo que era vegetal.
y no era la dieta que Dios había establecido desde el principio. Ya después, posteriormente, nosotros vemos en Génesis capítulo 9, versos del 1 al 4, a donde Dios bendice a Noé y les da esta dieta, que es la que se queda vigente, la de que pueden comer de todo animal su carne. Pero aquí cuando vemos que se refiere a todo animal, nosotros podemos preguntarnos, ¿es esencialmente todo animal o todo animal puro? Porque ya había animales impuros, ya se entendía que había animales impuros. Nosotros vemos en el relato del Génesis que Dios le ordena a Noé que suba de 2 en 2, incluso los animales puros le pide una mayor cantidad. Pero hermana Grace me iba a hacer una pregunta. Pues justamente sobre eso que está mencionando ahorita, pastor, estoy leyendo en Génesis 7, en el versículo 2, donde dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, y de los animales inmundos solamente una pareja. Entonces sería interesante preguntarnos aquí cómo Noé ya conocía qué animales eran limpios y qué animales eran impuros, porque si dentro del cristianismo lo que nosotros conocemos como la ley no se había dado, ¿cómo es que Noé ya podía entender esto de puro y de impuro? Sí, hermana. Amén. Tiene la palabra, hermana. Si quiere hacer algún comentario sobre todo eso que estamos hablando. Yo ahorita yo le... Entonces hay algunas escrituras que, como decía mi hermana Grace, hemos malinterpretado, y voy a referirme a 2 pasajes esencialmente. Voy a leerlos. En 1 de Timoteo capítulo 4, versos del 1 al 5, dice la escritura: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Estos pasajes se han manipulado para decir que después de la muerte del Mashiach o del Mesías, entramos a la gracia y podemos comer de todo porque Él ya lo hizo limpio todo. Y esta palabra de gracia, que en hebreo, o misericordia, rahem, en hebreo, no era algo nuevo, sino que en Yeshua se concretó, porque nosotros vemos que aún el mismo Noé halló gracia delante del Eterno. Amén. ¿A qué se refiere con esto de acción de gracias? Y quisiera que, si usted me está escuchando en este momento y tiene su escritura a mano, quisiera que leyera juntamente conmigo Levíticos capítulo 7, verso 15. Dice la escritura: y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Esta ofrenda era por agradecimiento al Eterno, no era por pecado, por catán o transgresión. El que ofrendaba se comía el animal limpio con toda su familia. Entonces aquí vemos en Timoteo en el verso 4 que dice que con acción de gracias. Entonces podemos que este era un sacrificio de paz en acción de gracias. Amén. Ahora bien, ¿qué significa que todo por la palabra es santificado? Y esto es esencial. Esto es esencial porque les decíamos que se ha distorsionado mucho el entendimiento de las escrituras, pero qué bueno que el Señor nos ha dejado su palabra para poder aclarar lo que a veces nosotros no entendemos. ¿Qué es lo que enseñan las escrituras? Lo que las escrituras enseñan, que por medio de la palabra todo es santificado, en otras palabras está diciendo que todo por la palabra debe de ser filtrado. Y la Torah nos enseña que después de comer debemos orar y dar gracias. Otro pasaje, Deuteronomio capítulo 8, verso 10. ¿Y qué tal si me apoya usted ahí en la lectura, mi hermana
Grace. Deuteronomio Capítulo 8, verso 10. 8, verso 10. Bueno, vamos a leer. Dice: así que comerán y estarán satisfechos y bendecirán a Yahweh, su Elohim, por la tierra buena que Él les ha dado. Entonces entendemos que por la palabra los alimentos son apartados, porque la palabra santificado o santificado, kedushá o kadosh, que de donde viene esta palabra que significa santo o apartado, es decir que nosotros debemos de hacer una selección de los alimentos. Y cuando nosotros vamos a Levíticos, a las Escrituras, entendemos qué es lo que el Señor había establecido para el pueblo de Israel. Obviamente que si el Eterno lo está diciendo, nosotros tenemos que acatarlo. A veces ya no es una cuestión religiosa, sino a veces es una cuestión por sanidad. Amén. Amén. Nos han enseñado, pastor, que podemos comer de todo, que nada más a partir de una oración ya ese alimento se santifica. Así nos han enseñado, así lo habíamos entendido, pero realmente no es eso lo que nos quiere decir, ¿verdad? No. O sea, por la palabra santificado. ¿Por cuál palabra? Por la palabra escrita. O sea, por la palabra escrita es apartado, es decir, es seleccionado, es filtrado. Eso es lo que realmente el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Le está escribiendo un judío hebreo a otro judío hebreo. Ellos entendían muy bien este lenguaje, pero obviamente que si nosotros lo queremos entender desde nuestra perspectiva, desde nuestra cultura, obviamente que nos vamos a equivocar o vamos a distorsionar las escrituras. Entonces, ¿por qué se oraba? Deuteronomio capítulo 8, verso 11 al 18. Por favor, mi hermana Grace, si me apoya ahí con la lectura. Deuteronomio para el capítulo. 8, 8 al 11. verso 11 al verso 18. 8, 11 al 18. Dice: tengan cuidado de no olvidarse de Yahweh, su Elohim, por no obedecer sus mitzvot, estatutos y juicios que yo les estoy ordenando hoy. De lo contrario, después que hayan comido y estén satisfechos, edifiquen casas y vivan en ellas. Ajá, sí. Sí. Y hayan multiplicado sus manadas, rebaños, plata, oro y todo lo demás que posean. Ustedes se ensoberbezcan olvidando a Yahweh, su Elohim, que los sacó de la tierra de Misraim, donde vivían como esclavos de Egipto. Ajá. Entonces, ¿por qué se ora por los alimentos? Es para no olvidarnos que todo procede de Él. Amén. Dice en el verso 2, no suceda que comas y te sacies y edifiques casas buenas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres a mente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Señor, tu Elohim, o el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Es decir, cada vez que nosotros hacemos una oración, estamos recordando que todo procede de Él, que ni aun lo opuesto que traemos nos pertenece, porque del Señor es el cielo, la tierra y su plenitud. El oro y la plata. Todo le pertenece a Él y es de Él. Amén. Aprovechamos, pastor, para mandar saludos a los hermanos, a aquellas personas que nos están acompañando, mirando el programa, y pues bendito el Señor, están de acuerdo en lo que estamos hablando, porque esa es la palabra. Amén. Saludos y bendiciones. Bendiciones. Pero hay otro pasaje también que es muy controversial. Y bueno, otros dos pasajes, pero voy a hablar de este. Porque también se habla de que todo se hizo puro. Y vamos a verlo, está en Marcos capítulo 7, verso 1 al verso 23. Marcos 7. Entonces vamos a analizar aquí este pasaje y vamos a ver a qué se refería el Señor con esto. Marcos 7, versículo, pastor. 1 al 23. Bueno.
Bueno, la escritura se los voy a leer en esta versión, la Reina Valera, porque creo que es la que la gente está más familiarizada con ella. Y bueno, así tal cual dice. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacen otras cosas semejantes. Les decía también, bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle, y no la dejan hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con su tradición que han transmitido, y muchas cosas hacen semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, óiganme, todos y entiendan, nada hay fuera del hombre que entre en él y que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también ustedes están sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo de fuera que entra al hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo que limpios todos los alimentos. Pero decía que lo del hombre, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, engaños, maldades, lascivia, etc. Todas estas maldades de dentro salen. Quiero explicar esto. En los tiempos bíblicos existían 3 niveles de autoridad por los cuales el pueblo de Israel se regía y se guiaba a través de estos 3 niveles. ¿Qué era lo que estaba sucediendo cuando el Señor está hablando de que de esta manera hacía limpios todos los alimentos? En el verso 19. Mi pregunta aquí sería, el Señor siempre fue muy cuestionado por lo que decía. Incluso los fariseos y los saduceos no perdían la ocasión de poder confrontar lo que él decía y esperaban que cualquier cosa que él dijera estuviera mal. ¿Qué hubiera pasado si ellos no hubieran entendido lo que el Señor les estaba diciendo? Al decir que todos los alimentos eran limpios, ¿estaba invalidando un mandato que se había escrito en la Torá? Esa sería mi pregunta. ¿Usted no considera que probablemente al momento que él dijera eso se le consideraría como un falso profeta? Y usted sabe que se le hacía un falso profeta, se le apedreaba cuando era el mandato. Entonces quiero hablar de estos niveles de autoridad, porque realmente lo que estaba hablando ahí eran de niveles de autoridad. Y el primer nivel de autoridad que en ese tiempo aplicaba era el minhat o masoreti en hebreo, que tenía que ver con la costumbre o la tradición. Era lo más inferior. Es decir, en otras palabras, que la ley oral no podía ser superior a la ley escrita. Entonces a la ley oral le habían añadido estas cuestiones.
como esto de que si no se lavaban las manos, pues de otra manera ya estaban invalidando todo lo demás. Es decir, estaban poniendo una costumbre judía o una tradición al mismo nivel que la halajá o la ley oraíta, que es la ley de la Torah, que era lo que aquí estamos hablando. El problema que aquí se suscita es de que si habrían de lavarse o no las manos para comer, porque según la minhag, que es en el orden, el primer nivel más inferior de autoridad, si ellos estaban invalidando la tradición de los ancianos. Es interesante entender que aquí no se está hablando de quebrantar la ley, como nosotros lo entendemos, sino se está acusando a los apóstoles, ¿de qué? De que estaban invalidando una tradición. Entonces de ninguna manera ellos estaban tratando de invalidar algo que ya estaba escrito, porque todo lo que el Padre escribió es el fundamento de nuestra fe. O sea, el inicio, si nosotros no vamos a lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, nos vamos a perder. Incluso por costumbre nosotros como cristianos decimos, hay que empezar a leer, muchas veces recomendamos el Evangelio de Juan a un creyente nuevo, pero aún el mismo Señor que dijo, si leyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Amén. Entonces aquí no estamos hablando que el Señor estaba haciendo limpios los alimentos, sino que estamos hablando de un nivel de contaminación espiritual. Es decir, en otras palabras, que se estaba poniendo una tradición o una costumbre de ese tiempo al mismo nivel que la ley. Y el Señor condenó eso, pero de ninguna manera Él estaba invalidando lo que el Padre había dicho en relación a los alimentos puros. Y nosotros podemos verlos, porque si hubiera entendido así, nosotros vamos a ver lo que posteriormente se suscita. Y aquí sí quiero que me apoye ahí con el libro de los Hechos, en el capítulo 10, que era lo que estábamos viendo, sí. Hechos. Capítulo 10. Hechos 10. Sí. Versículo. Cuando... sí, es del 1, ¿verdad? Sí, es del 1, sí. Es del para 1, que se entienda. ajá, pero del más importante, pastor, o sea, todo es importante, ¿verdad? Ajá. Del 1 al Sí, 48. para resumir, a donde ve el lienzo. Sí, ajá, es del 9, Ajá. del 9 al 16. Hechos 10, del 9 al 16. Dice, al día siguiente, alrededor del mediodía, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Kefa subió a la azotea de la casa a orar. Empezó a sentir hambre y quería algo de comer, pero cuando estaban preparando la comida cayó en un trance, en el cual vio el cielo abierto y algo que lucía como una sábana grande siendo bajada a tierra por sus 4 puntas, en la cual había toda clase de cuadrúpedos, criaturas que se arrastran y aves silvestres. Entonces una voz le dijo, levántate, Kefa, mata y come. Pero Kefa dijo, no, Adón, absolutamente no. Yo nunca he comido alimento inmundo o treif. La voz le habló una segunda vez, deja de tratar como inmundo lo que Yahweh ha limpiado. Esto sucedió 3 veces e inmediatamente la sábana fue llevada al cielo. Este pasaje se ha interpretado así como que el Señor le muestra animales impuros y le dice mata y come. Y se ha entendido así al pie de la letra, pero en realidad no era eso. Él estaba teniendo una visión. Y él posteriormente en el capítulo 11 habla acerca de el hecho de Cornelio y de su casa. O sea que el Señor le estaba enseñando que aún los gentiles, la gente no judía, también iban a ser limpios, iban a recibir el don del Espíritu Santo. Y él lo dice cuando él en el capítulo 11 lo confrontan los demás apóstoles.
¿Y por qué se había metido a una casa de un no judío, de un gentil? Porque ellos tenían prohibido relacionarse con la gente no judía o con la gente gentil. Entonces nosotros debemos de entender que este pasaje, esta visión a la que el apóstol se refiere, no se está refiriendo a los animales propiamente dicho, sino se está refiriendo a las personas, a los gentiles. Y el apóstol Pedro así lo manifiesta en el capítulo 11. A ver, léame el capítulo 11 en el verso 1, una porción ahí, por favor, hermano. Aquí donde estamos en el 10, pastor. No, en el capítulo 11. De Hechos, sí, de Hechos. Capítulo 11. Sí. El versículo 1. Sí. Los emisarios y los hermanos por todo Judá oyeron que los goyim habían recibido la palabra de Yahweh. Sí, reina. Pero cuando Kefa subió a Jerusalén, los miembros de la aflicción de la circuncisión le criticaron, diciendo: ¿tú fuiste a la casa de un incircunciso y comiste con ellos? Respondiendo Kefa comenzó a contarles en detalle lo que realmente había sucedido. ¿Sigue más? Sí. Yo estaba orando en la ciudad de Yafo y en un trance tuve una visión, vi algo como una sábana grande que descendía por los 4 puntos en bajada del cielo y venía hasta mí. Miré adentro y vi ánima, los cuadrúpedos, bestias salvajes, criaturas que se arrastran y aves silvestres. Entonces se oyó una voz que me decía: levántate, Kefa, mata y come. Y dije: no, Adón, absolutamente no, nada inmundo o teif entró jamás en mi boca. Bueno, aquí mi pregunta sería, si el Señor en el pasaje anterior que habíamos leído, cuando se confronta cuando Él dice que hacía de esta manera todos los alimentos limpios, si se hubiera tomado así, ¿no creen aquí que el apóstol Pedro hubiera dicho: pues sí, yo mato y como? ¿Y qué él dijo? Yo nunca he comido nada inmundo, porque él entendía que era un mandato del Padre. Ahora, nosotros como no judíos, esto también aplica para nosotros. Yo les podría decir, así con toda certeza, que por sanidad, por lo menos deberíamos de entender lo que sí. ¿Por qué? Porque si usted y yo comemos puerco, o sea, con esto no estoy condenando a la gente que come puerco. Nosotros sabemos que la carne de puerco es muy dañina porque el cerdo no, por lo que yo entiendo, es que no suda y que todas las toxinas se le quedan adentro, y cuando nosotros la ingerimos, pues todo eso va a nuestro organismo. Entonces, ¿por qué estas leyes dietéticas? El Señor, porque obviamente que si el Señor está llamando a un pueblo puro, también de igual manera quería que su alimentación fuera pura. Hay una situación que los judíos dicen. Ellos dicen que cuando una persona come un animal con ciertas características, como que parte de esa característica que tiene ese animal afecta espiritualmente. Digamos, un animal que es de rapiña. O sea, ellos dicen que afecta esa área espiritualmente. Ahora, nosotros, por no obedecer, hemos afectado incluso la creación. Porque, digamos, hablando del camarón, ¿el camarón para qué fue diseñado? Para limpiar los mares, los océanos. Y por causa de la pesca indiscriminada, ¿cómo están ahorita también los mares? Están contaminados. Entonces, en el diseño de Dios, Él todo lo hizo perfecto. Lo hizo con un propósito. O sea, los ecosistemas que Él creó, que Él ha establecido, son correctos. Pero nosotros, a veces, por no obedecer su palabra, pues hemos roto esos ciclos y hemos contaminado también la tierra. Nosotros fuimos educados, ¿verdad? Instruidos de que el Señor Jesús es el fin de la ley, de toda la ley. Entonces, así nos han enseñado, ¿verdad? Pero aquí en esta visión que el apóstol Pedro tuvo, porque nos han enseñado que a partir de que el Señor ascendió al cielo,
Toda la ley termina. Entonces, pero aquí el apóstol, cuando el apóstol Pedro tuvo esa visión, el Señor ya no estaba con ellos. Entonces, cuando el Padre le dice, mata y come, si fuera como nos han enseñado a nosotros, que podemos comer de todo alimento, puro e impuro. Entonces, el apóstol Pedro, yo creo que al Señor le había dicho, sí, Señor, mato y como. Pero el apóstol Pablo reaccionó de la manera en que el Señor les enseñó. Se negó a comer cualquier alimento. Sería interesante que leyera Romanos 3:31. Romanos 3:31. Romanos 3:31. Romanos 3:31. Dice, entonces, abolimos la Torá por medio de esta confianza. Yahweh no lo permita, por el contrario, confirmamos la Torá. Amén. A ver, léelo tú en la versión Nueva Traducción Viviente, por favor. Romanos 3, 31. 31. Sí. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, eso significa que podemos olvidarnos de la ley. Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Entonces aquí hay que entender pues que también está la ley del pecado, o sea, el Señor es el fin de la ley, pero ¿de qué ley? ¿A qué ley se refería? A la ley del pecado. Amén. No a la ley torática. Eso no, definitivamente no, porque Él mismo lo dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Entonces entendemos, pues, que debemos dar gracias por los alimentos, y cuando hablamos de que por medio de la oración los alimentos son santificados, eso significa que por medio de la palabra los alimentos son, ¿cómo decíamos? Son filtrados. Amén. Y siempre hay que orar. De hecho, los judíos siempre empiezan hablando, bendito eres tú, Adonai, Rey del universo, y luego continúan por el pan, y empiezan a decir que sacas el pan de la tierra, y si es por el vino, dicen gracias por el fruto de la vid, si es por la fruta, gracias por lo que se crea del fruto del árbol, si es por los vegetales, por el fruto de la tierra, y así sucesivamente. Entonces siempre debemos de dar gracias a Dios por todo. Salmo 24:1. ¿Qué dice mi hermana Grace? Salmo 24:1. Sí. Salmo 24:1. Sí. Cantad, canto de David en el primer día de la semana. La tierra es de Yahweh con todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Porque él establece sus fundamentos en los mares y los afianza sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Yahweh? ¿Quién puede estar en su lugar Kadosh? Aquellos con manos limpias y corazones puros, que no han levantado su alma a vanidades, ni han jurado engañosamente a su prójimo. Si usted y yo queremos comer limpio, miren, hay una certificación de alimentos que traen, que dicen kosher, en la parte de atrás. Busque esa certificación. Digamos, aquí en esta región del país a donde nosotros vivimos, en Agua Prieta, Sonora, México, digamos, hay una marca de azúcar, Zulka, esa trae esa certificación kosher. Entonces hay varios alimentos que traen ese tipo de certificación. ¿Y eso qué significa? Que son alimentos puros, que no traen químicos que puedan perjudicar nuestra salud. Ahorita es importante comer sanamente, porque con tantos químicos, cuánta gente diabética hay, cuánta gente con tantos problemas de cáncer. Entonces es importante a veces seguir los lineamientos con los que el Padre nos orienta, nos fundamenta para hacer lo correcto, y de esa manera
tener un cuerpo sano, porque el cuerpo sí importa. A veces como que no le prestamos mucha importancia al cuerpo, pero recuerda que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces es importante también cuidar la salud, no tan solo de nuestro espíritu o lo espiritual, sino también física. Es importante, porque imagínense una persona que tiene problemas físicos, ¿cómo puede desarrollarse también aún en el ámbito espiritual? Si yo tuviera un impedimento físico, ¿cómo podría desarrollar de manera mejor lo espiritual? Yo creo que me imposibilitaría de muchas cosas. El poderme desplazar, si yo tuviera un impedimento que me permitiera poderme desplazar con libertad. Entonces sí es importante seguir lo que el Padre nos dice, lo que Él nos ha enseñado a través de su palabra. ¿Sí quiere preguntarme algo, hermana? Sí, sobre el capítulo 4 de Primera de Timoteo, pastor. Ajá. También lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo ahí, también eso se ha entendido de una manera equivocada, ¿verdad? Claro, claro que sí se ha entendido de manera equivocada. Y les decía que por medio de la palabra es filtrado los alimentos. ¿Qué alimentos sí debemos de comer y qué no debemos de comer? De hecho, algo que está sumamente prohibido es la ingesta de la sangre. La ingesta de la sangre está completamente prohibida. Y muchas veces nosotros, pues digamos, acá en nuestro país, pues, ¿cómo se le dice? Moronga, ¿no? Hay gente que lo come, a lo mejor porque no lo saben, pero delante del Eterno eso está completamente prohibido. Y eso es desde el principio. De hecho, hay una ley en cuanto a cómo deben de comer. La Escritura dice que se abstengan, o sea, cuando el pueblo gentil empezó a acercarse más a la palabra, les dieron unas recomendaciones, que se abstuvieran de ¿qué? De lo sacrificado a los ídolos, de carne de ahogado y de la ingesta de sangre. ¿Qué es esto de carne de ahogado? Es cuando, digamos, un pollo se le agarra y se le tuerce el pescuezo, pero no se desangra. Eso también está prohibido. Y eso aplica al no judío. Un animal, para que la ingesta sea correcta, debe de ser degollado, debe de ser desangrado. Incluso hay una forma que los judíos emplean, incluso de salar la carne y dejarla un tiempo para que se desangre completamente y así poderla consumir. Una pregunta. Quizás muchos de los que están escuchando ahorita han de decir, bueno, ¿y cómo voy a saber que esto es puro? Si voy a la carnicería y compro la carne, el pollo, y no sabemos si es degollado o no. O sea, ¿qué recomendación se daría en ese punto? Es una buena pregunta. Y sí, la verdad, pues yo creo que aquí aplicaré lo que dijo el apóstol. En ese sentido, o sea, tú no puedes saber de qué manera sacrificaron al animal. O sea, mejor no lo preguntes. Pero si lo preguntas, oigan, ¿cómo sacrificaron ese animal? Ah, pues no, pues lo ahorcamos. Ah, pues no lo comas. Porque está prohibido. Pero porque ya tienes conocimiento de causa. Pero si no lo sabes, mejor no lo preguntes. Amén. Amén. Así de fácil, de sencillo. Entonces, pues también está prohibido un animal que atropellaron y de repente pues hay que consumirlo, también está prohibido. Entonces es interesante este tema y quisiéramos ser más explícitos. El Señor revela sus leyes, ¿verdad? Y lo podemos encontrar en Levítico 11 y en Deuteronomio 14. Ahí el Eterno menciona frases como tendrás por inmundos, de ellos no comerás cosa inmunda, los tendrás en abominación o detestable.
ni tocará sus cuerpos muertos. El Señor ahí cuando establece sus leyes, cuando nos habla de los alimentos, lo podemos leer en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Ahí, en Levítico 11, del versículo 13 al 19, el Señor nos habla sobre las aves que no se pueden comer. Los reptiles, lo podemos leer en Levítico 11, del 29 al 30. Y Levítico 11, del 41 al 46, las alimañas. Ahí, si más después puedes ver otra vez este video, ahí pues, o tienes tu Biblia por ahí, o alguna hojita, una pluma, apunta en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Ahí puedes leer cuando el Señor estableció sus leyes, hablando sobre los alimentos puros e impuros, los permitidos o no. Así es. Y yo creo que el Eterno no se equivoca, ¿verdad? Amén. Y si Él lo dijo, pues hay que acatarlo, así de sencillo. Y de esa manera vamos a estar mejor, tanto físicamente como espiritualmente. Sí, porque a eso ya le llamaríamos obediencia. Amén. Estamos obedeciendo a su palabra. Amén. Amén. Amén, así es. Y la importancia, ¿no, pastor? Las consecuencias, las bendiciones como consecuencias por obedecer los mandamientos del Señor. Amén. Así es. Sí, pues es esencial que nosotros obedezcamos su palabra, porque de otra manera atraemos maldición a nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo podemos decir que Dios habita en un templo limpio si nosotros mismos lo estamos contaminando? Amén. Así es. Usted y yo tomaríamos agua que está contaminada, No, ¿eh? no. ¿Verdad que no? Y pues hay muchas palabras, pastor. Yo reconozco que yo no he entendido muchas palabras de los que el apóstol Pablo habla sobre estos temas, que realmente, yo lo digo por mí, me han confundido mucho. Pues yo creo que a todos, por eso es importante pues meternos a estudiar más a profundidad. Miren, el hecho de que mencionamos a los judíos, la gente confunde esto con judaizar, pero debemos de entender que toda la escritura se escribió en un contexto hebreo, por hebreos. ¿Quién nos enseñó que había un espíritu? ¿Sobre quiénes se derramó primeramente el espíritu? Sobre hebreos, sobre judíos. Aunque esta palabra de hebreo no se entendía antes como algo religioso, se entendía como un gentilicio, porque a la primera persona que se le conoce como hebreo es Abraham. Y hebreo, Ibrim, en hebreo significa los que cruzaron el río. Es como aquí en México decimos los mojados, dicen acá, nos dicen nuestros vecinos. Pero después, posteriormente, se le conoció al pueblo de Israel como los hebreos, como los que cruzaron el río. Después se le conoció como una lengua, y ahorita pues se le conoce como el conjunto de Israel, ¿no? O sea, como nación los hebreos, por la lengua y por lo demás. Pero sí es interesante entender esto. Entonces, ellos son los guardianes de la palabra. Y de ninguna manera nosotros vamos a saber más que ellos. Amén. Porque ellos son los guardianes de la palabra. Nos hemos apropiado de cosas que esencialmente les pertenecen a ellos. Por la misericordia de Dios nosotros fuimos injertados al olivo. Amén. Entonces muchas cosas que a veces no entendemos se les llama hebraísmos, que son los mismos de la palabra. Que a veces, por decirlo, el gallo nosotros aquí en nuestro contexto cultural lo entendíamos que era el ave, pero en el contexto hebreo no es el ave, sino era el que tocaba el shofar en la mañana para los cambios, para que se levantaran a ministrar los sacerdotes. Y como se hacía de muy temprano, se le llamaba de gallo, pero no que fuera un gallo, sino una persona. Yo también pensaba que se refería a un gallo, Sí. pero hay tantas cosas que
hemos entendido, así nos han educado, así nos han enseñado, pues entonces así lo leemos literal y así lo hemos entendido. Así es. Entonces hay muchas cosas que debemos de entender, pero que nos tenemos que meter en el contexto hebreo para poderlo entender en su cultura, en el trasfondo histórico que tiene, porque de otra manera a veces distorsionamos y le quitamos ese primer sentido que se le dio a las escrituras. Amén. Amén. Sí. Bueno, pues el versículo principal, el capítulo principal era en Hechos 10, ¿verdad, pastor? Sobre qué bueno que ya explicó un poquito de lo extenso que es este tema, como dijimos al principio. Claro. Donde el apóstol Pedro, que él como judío, él rechazaba a los que no estaban circuncidados, ¿verdad? Así es. Entonces había una división tan fuerte, un rechazo tan fuerte a los gentiles, que el Señor tuvo esa manera, ¿verdad?, de hablarle de esa manera. Pero nosotros hemos entendido que habla y desgraciadamente todavía hay personas, pastor, que defienden que el apóstol Pedro se refiere ahí donde el Señor le habló a alimento, y no es alimento. Se está refiriendo a las personas. A las personas. Sí, a los gentiles. Sí. Aquí a uno de los prosélitos que se le llama, que es Cornelio. Pero en otra ocasión vamos a hablar de eso. Pues estamos en el proceso de aprendizaje. Yo creo que cada día vamos aprendiendo. Yo, pues es mi primera vez que estoy ante este medio y la verdad pues un poco nervioso. Sí, un poquito, porque espero en otra ocasión poderme desenvolver mejor. Porque es que nos ponemos, Sí. Sentimos ese nerviosismo así rico, pastor, porque estamos representando al Señor. Entonces, claro, nosotros tenemos que cuidar, que pedirle al Espíritu del Señor que nos guíe, ¿verdad? Porque así es muy importante que cuidemos lo que sale de nuestra boca. Hablando, ¿verdad? Hablando de la palabra, hablando en lo espiritual. Claro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Es por eso que sí, de repente nos ponemos nerviositos, pero cuando viene el Espíritu del Señor y nos trae ese gozo y nos trae esa paz, y ya seguimos así como si nada, ¿verdad? así. Pero yo quería hacer un comentario, ya estamos casi llegando al final. Esto fue lo que queríamos compartir para ustedes sobre Hechos 10, del 1 al 48, los versículos más importantes del 9 al 16. Pues ya estuvimos hablando un poquito de lo mucho que se podría hablar, ¿verdad? De estos temas tan interesantes. Y temas de donde nosotros podemos y tenemos que aprender, ¿verdad? Para salir de ese engaño y entrar a la verdad del Señor. Pero yo quiero hacer un comentario sobre este programa, Mujer para la Gloria de Yeshua. Sigue el mismo concepto. El Señor me llamó y es algo que amo, como siempre lo he dicho, es hablarle a la mujer de la palabra, hablarle de ese poder que Él tiene. Él es nuestro Padre, es nuestro esposo, Amén. es nuestro proveedor, nuestro sanador. Entonces toda mujer que está pasando por alguna situación tiene que saber, y para eso el Señor nos puso aquí, para hablarles a esas mujeres. Y el concepto del programa sigue, hablarle a la mujer, pero yo estoy siguiendo esa enseñanza y me siento muy bendecida de Raíces Hebreas. Quiero aprender, soy una bebé, estoy en pañales, no sé nada, prácticamente no sé nada, pero el Señor, que en su infinita misericordia, ahí está enseñándonos y sobre todo poniendo a sus siervos, a sus discípulos que ya saben más, como me refiero a los pastores, que ahí nos están enseñando. Hace poco, pues el enemigo me dijo, estás sola, y cuando el enemigo nos dice estás sola, sí, nos infunde temor, dudas, muchas preguntas, y de repente yo lo reconozco, sí, de repente tuve ese temor, pero de repente pues viene el Espíritu del Señor y me dijo, no estás sola, yo estoy contigo. Amén. Y de repente me empezó a enviar, he conocido a muchas personas por WhatsApp, por Facebook, en el Messenger,
Personalmente he conocido personas que aquí en Agua Prieta están siguiendo la enseñanza de raíces hebreas, y yo me siento muy contenta, muy bendecida, muy agradecida con mi Padre Celestial, porque me ha mostrado que está conmigo y que Él me está enseñando, y yo me siento muy bendecida. Amén. Yo le doy gracias a los pastores que nos acompañaron en este miércoles, esta noche. Y bueno, esperamos, ¿verdad?, que el Señor ponga en el corazón de nuestra directora Aurora, y que también les dé su espacio aquí también a ellos. El pastor Jesús Rico va a seguir con esto que hemos empezado, que que ahora que regresamos con eso de la enseñanza de raíces hebreas. Yo creo que si el Señor pone en el corazón a nuestra directora, el pastor Rico va a seguir con esa enseñanza. Los invitamos a toda aquella persona que haya sido elegida, ¿verdad?, que haya sido tocada por el Espíritu del Señor, para recibir esta enseñanza de raíces hebreas, que lo sigan, que lo busquen al pastor, que busquen esta página Vida Nueva AP, y busquen al pastor, porque él va a seguir enseñándonos, ¿verdad?, enseñándonos a todos. Yo también voy a estar pendiente. Amén. Los invitamos, y el pastor, pues, para que invite a la iglesia otra vez. Bueno, Los nosotros horarios. estamos ubicados en Calle Nueva, Avenida 12, y los servicios los tenemos el miércoles a las 6 de la tarde, y de igual manera el sábado a las 6 de la tarde. No hay ningún letrero, no hay nada. Así vamos empezando prácticamente. No hay ningún letrero, no hay nada, pero pues ahí en la mera esquina, es color verdecita, Sí. ahí estamos, Ahí Bueno, para como servirles. enfatizando nada más, es el decir que lo que Dios estableció no lo puede cambiar nadie. Amén. No lo puede cambiar nadie. Y como ejemplo, cuando Noé sale del arca y hace esto del vino y se embriaga, y después Cam lo ve, no maldice a Cam, no dice maldito sea Cam, sino dice maldito sea Canaán. ¿Por qué? Porque él no podía maldecir lo que ya Dios había bendecido, y cuando ellos salen del arca, el Señor los bendice a ellos. Entonces, de igual manera, la palabra que está establecida nadie la puede cambiar. Y sí, hermana. Sí, Grace. bueno, pastor, pues ya nos estamos despidiendo, no sin antes agradecerle a toda persona que se haya conectado, que nos estuvo acompañando, ¿verdad?, escucharnos. Le damos las gracias, y pues muchas bendiciones, y esperamos que nos sigan acompañando cada miércoles. Mi nombre es Grace González, y aquí los espero cada miércoles a las 7 de la tarde con un tema diferente, y bueno, siendo guiados, ¿verdad?, y bendecidos con la palabra del Señor. Muchísimas gracias. Gracias Amén. a los pastores una vez Amén. más. Amén. Y aquí los esperamos. El Señor los bendiga. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes. Dios los guarde, y espero que lean, y no solamente leer, sino escudriñar a profundidad. Amén. 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 Cerca de ti yo quiero estar. Way around me, Jesús, quiero tu voz. Pueda ver que en tus brazos pueda una vez más tener mi hogar. Cuídate, se desconecta.